Buenas tardes, les habla desde Mérida, Venezuela, la doctora Rebeca Carvajal, médica especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo. Para mí es un honor participar en este curso intensivo de urgencias pediátricas. Vamos a tocar el tema de hoy de accidente ocular, medidas de atención inmediata. Podemos definir al accidente ocular como toda lesión o el conjunto de ellas resultante de una agresión recibida en el globo ocular, ya sea de naturaleza mecánica, física o química, y que puede producir o no complicaciones anatómicas y o funcionales, con alteraciones de la visión, incluso hasta la pérdida del órgano visual. El traumatismo ocular constituye el 7% de todas las lesiones corporales y del 10 al 15% de todas las enfermedades oculares. Es la causa más importante de movilidad ocular infantil y se estima que en Estados Unidos se producen aproximadamente 2,4 millones de lesiones oculares al año, de lo cual el 35% son en pacientes pediátricos. En cuanto a la proporción con respecto a el género, tenemos que a medida que el paciente esté ya en una edad de lactante menor, lactante mayor, no hay mayor diferencia en cuanto al género. Sin embargo, a medida que van creciendo, aumentan en edad, esta balanza se va a inclinar a una proporción mayor en lo que serían los varones de 3 a 5 en comparación a las mujeres. Se considera la principal causa de ceguera monocular no congénita en niños y es importante reconocer que la mayoría de las lesiones se producen en el hogar o el colegio. Esto significa que algunos de los accidentes se pueden evitar. Las secuelas de los traumatismos oculares en los niños son más graves que en los adultos. Esto se debe al que el proceso inflamatorio como respuesta ante un agente que me genere estrés a nivel de lo que sería el globo ocular y sus estructuras es más severo en comparación con la respuesta inflamatoria del adulto. ¿Y esto qué sucede? Hay que tener en cuenta que la madurez visual en el paciente pediátrico se alcanza aproximadamente de los 8 a los 10 años de edad. Y esto contribuye a que si nosotros tenemos un traumatismo ocular que me va a limitar este estímulo de la corteza visual, la corteza occipital y todas las estructuras, entonces, ¿qué sucede? Que esto me va a aumentar el riesgo de la ambliopía, lo que me va a traducir en una alteración del desarrollo intelectual, social y en la vida adulta, incluso hasta la incorporación laboral. La etiología, esto varía dependiendo de las edades. Los pacientes lactantes menores, mayormente los traumatismos suelen ser en casa, específicamente en la cocina, cuando están cerca, que se cae alguna agua hirviendo y puede caer en el cuerpo del paciente, como podemos observar en esta paciente femenina. En los niños mayores de 8 años, incluso en los niños preescolares, escolares, como ya incluyen actividades en el nivel de lo que sería la escuela, de niveles extracurriculares como el deporte, pueden tener traumatismos oculares producto del uso de en algún juego de alguna pelota, por ejemplo, de béisbol, o algún rama de algún árbol mientras están jugando en su colegio. Cuando ya llegamos, lo que sería la adolescencia, como ya el adolescente un poco más atrevido, pueden hacer o realizar actividades de alto riesgo, como por ejemplo andar en lo que sería a toda velocidad en una bicicleta, en una moto, pueden tener entonces accidentes donde se pueden tropezar y llegar al pavimento y poder, como en este paciente de 14 años masculino, que la hemicara izquierda, pues se ve las escoriaciones. El paintball es una actividad que es muy realizada por pacientes pediátricos y bueno, algo que nos llama mucho la atención, porque recuerden que esto es el uso de un implemento de arma, donde el cual la pelota o el balín está lleno de lo que sería pintura. Y ese no es el detalle es que esto sale disparado a una velocidad de tal magnitud, que me puede causar estragos visuales bastante significativos, como por ejemplo un edema corneal, moderado a severo, la presencia de sangre en cámara anterior,
e incluso me puede hacer la formación de catarata. Sin embargo, esto es algo realmente que se puede solucionar con una cirugía, pero existen complicaciones aún más agresivas como lo que sería un desprendimiento coroideo, un desprendimiento de retina. También tenemos que tener en cuenta lo que serían las mordeduras de animales. Muchos pueden tener mascotas en casa o alrededor de lo que sería el área. Y entonces, los pacientes pediátricos, especialmente los más chiquitos, ellos son muy curiosos y siempre van a llegar a la mascota sin ninguna mala intención, pero los empiezan a echar así como a molestarlos en buena intención, que si le hagan la colita, que si le hagan alguna oreja. Por ser un animal, su respuesta de defensa va a ser morder, o en el caso del gato, pues aruñar. Y esto me puede ocasionar lesiones bastante significativas, heridas palpebrales, incluso puede haber perforación ocular. Los hechos viales no los podemos olvidar, de verdad que no, porque eh, hay pacientes que, bueno, el medio de transporte de sus padres es en una moto y bueno, a veces va mamá, papá, el hijo, los hijos en una misma moto y ante algún evento, un accidente, pues los pacientes salen y caen con respecto al pavimento y pueden tener bastante alteraciones, contusiones a nivel del área facial. Importante, nunca debemos olvidar el maltrato infantil. Es importante que si el paciente puede hablar y expresarse, interrogarlo de forma meticulosa y ver si eso concuerda con lo que sería, este, a lo que sería el interrogatorio con respecto a los padres. La fisiopatología. Recordemos que el órgano visual, como lo que es el ojo, es una estructura cerrada, pero es una estructura relativamente flexible por su contenido histológico. Entonces, y es blando también. Entonces, si llega, por ejemplo, en este esquema, podemos ver un traumatismo, suponiendo que llega una pelota. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el globo ocular es ligeramente flexible y blando, él va a comprimirse y va a hacer como una especie de disminución de longitud axial o de la longitud anteroposterior, se comprime y vuelve a su estado anatómico para volver, ¿ok? Estos fenómenos explican el daño de los segmentos anterior y posterior en el globo ocular, como por ejemplo el desprendimiento vítreo, desprendimiento de coroides, desprendimiento de retina, hemorragia vitrea. Y en cuanto a lo que sería el segmento anterior, hablando de lo que sería el cristalino, las cataratas, las heridas corneales, abrasiones, hemorragias en cámara anterior. Esto es importante conocerlo porque nosotros a nivel oftalmológico tenemos algunas zonas que son claves para clasificar un trauma ocular, sea abierto, donde en la zona 1 es toda aquella zona que está incluida en lo que es la córnea. La zona 2 serían 5 milímetros posteriores al limbo esclerocorneal y la zona 3 sería los 5 milímetros posterior al limbo esclerocorneal hacia atrás. Tenemos que tener conocimiento, debemos tener este conocimiento de que el, el globo ocular tiene ciertas zonas de debilidad, ¿ok? Como serían las inserciones de lo que serían los músculos extraoculares y en la posterior. El trauma ocular a nivel oftalmológico lo podemos clasificar según el, la clasificación de Birmingham, donde básicamente se trata lo que sería a lo que saber si es un trauma ocular abierto o cerrado. Entonces tenemos un traumatismo ocular que puede golpear el globo o puede abrir el ojo, ¿ok? Si tenemos un trauma ocular, ya sea por una pelota, por ejemplo, o el paintball,
podemos tener dos opciones. Una contusión, un trauma ocular cerrado contuso, que me puede ocasionar lo que sería la presencia de sangre en cámara anterior, alguna equimosis, alguna hemorragia subconjuntival, o podemos tener una laceración lamelar. ¿En qué consiste esto? Que es una herida parcial, es decir, que no me compromete todas las capas del globo ocular, ¿ok? A diferencia del trauma ocular abierto, el trauma ocular abierto me está comprometiendo las capas del globo ocular. Específicamente nos referimos a lo que sería la córnea y la esclera. Entonces podemos tener una ruptura ocular, una laceración que es completa, ¿ok? En la ruptura ocular, esto puede ser por estallido, ¿ok? En la laceración podemos hablar de tres tipos. Aquellas heridas penetrantes que tienen un orificio de entrada, aquellas heridas perforantes donde vamos a tener lo que serían dos orificios, uno de entrada, uno de salida, y aquellas donde se complican con un cuerpo extraño intraocular. Puede ser una herida penetrante complicado con un cuerpo extraño intraocular. Tenemos también un trauma score, que es una escala que nos permite hablar sobre el pronóstico visual. ¿Ok? Aquí vamos a valorar lo que sería la agudeza visual hasta un rango de 100 puntos. Desde la no percepción de luz, la percepción de luz y el movimiento de mano, una agudeza visual hasta, bueno, mejor de 20-40. Y a esta escala o estos valores hasta 100 puntos vamos a ir restando lo que serían hallazgos asociados, como por ejemplo la ruptura del globo ocular, vamos a restarle 23 puntos, si hay una endoftalmitis, 17 puntos, si hay una perforación, 14 puntos, desprendimiento de retina, 11 puntos, y un defecto pupilar asferente, 10 puntos. Y esto nos va a hablar de una escala donde nos va a dar el pronóstico visual. O sea, si es bueno, moderado o severo. ¿Ok? Ahora, existe una escala de trauma ocular pediátrico, y específicamente el trauma ocular abierto, penetrante, donde la importancia de la agudeza visual no es tan significativa como la escala anterior, porque ahí damos un valor hasta los 100 puntos. Aquí no, aquí damos un valor de la agudeza visual hasta 50 puntos, porque a veces, dependiendo de la edad, dependiendo de la agitación del paciente, del estado de conciencia, eso no puede ser 100% confiable. ¿Qué vamos a agregar a esto? A esto le agregamos lo que sería, o le vamos a sumar lo que sería la edad del paciente y las zonas incluidas. Si recuerdan, la zona 1, que es a nivel de la córnea, la zona 2, que es a nivel de limbo esclerocorneal hasta 5 milímetros posterior, y la zona 3, que es posterior a esos 5 milímetros alrededor del limbo esclerocorneal. Y a esta sumatoria le vamos a ir restando las patologías asociadas a nivel del globo ocular, como el prolapso de iris, porque es un trauma penetrante, un trauma abierto. Si hay presencia de ifema, si hay presencia de un daño ocular, ¿ok? Todo eso es súper importante. Y esto vamos a ir a lo que sería restando a nuestro valor inicial y nos va a hablar de un pronóstico visual, si es bueno o malo. Otra de las cosas que pueden ocurrir en algún accidente ocular es ese contacto de algún agente químico directo a la superficie ocular, ¿ok? Tenemos lo que serían los ácidos y los álcalis. Es muy importante para nosotros a nivel oftalmológico. Aquel paciente que presente algún tipo de quemadura ocular por algún agente químico, como por ejemplo los álcalis. ¿Qué pasa o qué es peculiar con los agentes alcalinos a diferencia de los ácidos? Es que el agente alcalino puede producir una mayor catástrofe a nivel de la superficie ocular, porque ellos tienen una característica de penetrar y ser destructores de la superficie ocular, teniendo como consecuencia una perforación corneal, una mala cicatrización, un cimbléfaro, que es la unión de la conjuntiva tarsal con la conjuntiva vulvar, ¿ok? A diferencia de los ácidos tienen su característica que ellos desnaturalizan y coagulan las proteínas.
¿Esto qué beneficio tiene cuando tenemos el contacto con un agente ácido en la superficie ocular, como por ejemplo el ácido batería? ¿Qué pasa? Que ellos se delimita la destrucción a nivel de la superficie ocular. En esta imagen podemos apreciar lo que sería el contacto directo con un ácido versus un contacto con álcali, pudiendo evidenciar que el proceso de cicatrización y de regeneración de la superficie ocular es más lento en el proceso alcalino y todo lo que puede causar, miren esta superficie corneal donde está vascularizada y tiene una cicatrización o un leucoma, y a diferencia del ácido que, ok, está bien, produce una desepitelización corneal en 360 grados, por eso esa captación de la fluoresceína, pero en un periodo ya después avanzado o de regeneración, podemos evidenciar una córnea que es prácticamente transparente en un 90% y esto permite una visualización de los objetos. Entonces, siempre que tenemos un agente alcalino, como sea la cal, el cemento, hay que tener mayor precaución ante este tipo de agentes químicos. Ok, con respecto a la historia clínica, es muy importante. Una vez que ya conocemos los tipos de accidente ocular, que lo podemos dividir en traumatismos cerrados contusos, traumatismos abiertos y quemaduras químicas, ¿ok? Vamos a hacer una historia clínica. Siempre digo que en oftalmología es como el resto de la medicina. Si hacemos una buena anamnesis, podemos hacer o esquematizar todo lo que sería la parte oftalmológica para llegar a un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Entonces, siempre es importante preguntar el motivo de consulta y interrogatorio del evento. ¿Cómo, cuándo y dónde? Preguntarle. Si es un paciente pediátrico verbal, preguntar al paciente pediátrico de buena manera, o sea, que el paciente sienta que nosotros somos amigos y no somos sus enemigos, que el hecho de que tengamos una bata blanca no sienta ese temor. Siempre, por lo menos yo, en mi caso, es recomendable ponerse siempre a la altura del paciente y preguntar no directamente qué pasó, sino, hola, mira, mucho gusto, yo soy la doctora, el doctor tal, hoy voy a examinar tus ojitos, cuéntame qué pasó, o les pregunto, qué edad tienes, mira, y qué grado estudias, o en qué año vas en la escolaridad, qué te gusta hacer, cuál es tu color favorito, y ahí voy para que el paciente se relaje y me pueda ofrecer alguna información significativa al momento de realizar una historia clínica. Entonces, el antecedentes personales, sistémicos y oftálmicos, también es muy importante. Preguntarle al paciente si es un paciente que pueda colaborar, que esté consciente, y preguntarle a los representantes o a los padres que estén a cargo de este tipo de pacientes. Es importante siempre indagar, por eso pongo esa figura, que somos como unos detectives, de manera tal de buscar las este, huellas que nos lleven para resolver el caso del paciente. Primero que nada, si es un paciente que haya sufrido un politraumatismo, estabilización del paciente. Eh, es importante, o sea, siempre seguir esa regla. Estabilizamos al paciente en primera entrada y después nos buscamos a nivel oftalmológico qué podemos observar. La agudeza visual es relativo dependiendo de la edad del paciente y el estado de alerta del mismo. ¿En qué sentido? Siempre podemos valorar al paciente su agudeza visual. Si es un paciente escolar o un paciente pediátrico verbal, podemos utilizar la clásica, lo que sería la cartilla de Snell, que son las cartillas de las letras, donde siempre empezamos a medir la agudeza visual a través del globo ocular derecho. Ocluimos el globo ocular izquierdo, procuramos que si no tenemos un oclusor, que sea con la palma de la mano, para evitar esos falsos positivos, podemos hacer con los dedos. Una vez culminado lo que sería la agudeza visual del ojo derecho, pasamos a lo que sería el ojo izquierdo.
En un paciente pediátrico verbal sería la cartilla de Snell. Igual en un paciente pediátrico verbal, pero que tenga conocimientos básicos de las figuras, podemos mostrar las cartillas de Allen, donde podemos observar figuras y los pacientes pueden reconocer. En un paciente pediátrico no verbal, es importante mostrar objetos que sean llamativos para la visión del paciente, ¿ok? Sean objetos de color, objetos de luz, pero que no emitan ningún sonido, de manera tal que el paciente busque por su visión y no por la audición. Las pupilas. Las pupilas no solamente nos hablan del estado del globo ocular, sino que también nos habla del estado neurológico. Recuerden que unas pupilas normales son aquellas que tienen como esa semejanza en el tamaño y su respuesta, ¿ok? Ante el reflejo fotomotor y consensual. Puede existir alguna anisocoria. Debemos recordar que hay una anisocoria fisiológica, que es una diferencia de 1 milímetro entre la pupila de un ojo con respecto al otro. Si vemos que la diferencia es mayor de 1 milímetro, tenemos que sospechar algún estado neurológico, ¿ok? Si estado de miosis, donde las pupilas están a menos de 2 milímetros, y las midriasis, que pueden ser postraumática o farmacológica. Es importante que si ustedes solicitan al servicio de oftalmología una valoración, que especifiquen en su valoración si el paciente queda bajo midriasis farmacológico. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los pediatras valoran mucho su estado neurológico del paciente según las pupilas, su respuesta pupilar. Y si nosotros acudimos a la valoración y colocamos algún midriático, pueden quedar estas pupilas en midriasis farmacológica y pueden encender las alarmas. ¿Okay? Entonces, vigilamos con las pupilas el estado del globo ocular, el estado neurológico, vemos el reflejo fotomotor y consensual, que consiste, si recordamos, el reflejo fotomotor es aquel que responde ante el estímulo lumínico de un ojo y el consensual sería la respuesta del ojo contralateral. Tenemos también que valorar un defecto pupilar aferente, sea absoluto o relativo. Esto nos hablaría de lo que sería un daño a nivel propio del globo ocular que no envía la información propiamente dicha y pues estimulamos y él puede ser si es un defecto pupilar absoluto. Entonces, ¿qué observamos? Una pupila que no responde a la luz. Si es un defecto pupilar aferente relativo, la pupila puede responder, pero hace como una especie de miosis, pero a la vez midriasis, mientras mantenemos iluminado. Los párpados. ¿Qué tenemos que observar ante un accidente ocular? Tenemos que observar si el paciente presenta equimosis, como lo podemos observar en esta imagen, si hay una presencia de un edema significativo, si presenta de tosis o no. Recuerden que la tosis es la caída del párpado superior que nos puede ocluir lo que sería el eje pupilar. Si hay heridas, ¿cómo vamos a clasificar estas heridas palpebrales? Tenemos que clasificar si una herida de espesor parcial o no, o sea, quiere decir un espesor completo. ¿Qué significa eso? Una herida que abarque todas las capas del párpado, como podemos observarlo en esta imagen, que puede abarcar todas las partes del párpado. Y ver si hay compromiso o no del borde libre. ¿Por qué? Por ejemplo, en la emergencia pediátrica, si nos lleva un paciente con una herida de espesor parcial que no comprometa el borde libre de las pestañas o el borde libre palpebral, como en este caso, podemos tener dos opciones. Observamos, valoramos y podemos rafiar o lo dejamos para que cierre de segunda intención. En este caso, esta paciente pues ameritó una rafia palpebral, a pesar de que no compromete lo que sería el borde libre, pero sí se puede rafiar. Entonces es importante valorar estos pacientes. Con respecto a lo que sería la motilidad ocular, ¿qué nos habla de la motilidad ocular? Si el paciente tiene alguna desviación o limitación en algún movimiento
ocular. ¿Qué es lo que vamos a observar cuando llega un paciente con algún evento, un politraumatizado, por decirlo? Si el paciente está en su mirada fija al infinito, que sería una ortotropia en posición primaria de la mirada. Entonces, valoramos, por ejemplo, en este paciente que tenemos, o podemos observar que de su lado izquierdo presenta varias escoriaciones. Entonces, valoramos los movimientos oculares, a ver si presenciamos lo que sería una limitación de la posición de la mirada. Entonces, nosotros siempre valoramos y solicitamos al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y buscamos las miradas o las posiciones terciarias que serían a cargo de los músculos oblicuos. También podemos observar si algún descenso del globo ocular, eso nos podría estar hablando de lo que sería una inestabilidad de la órbita, sea un paciente que ha tenido, por lo menos en este paciente masculino de 16 años de edad, que tuvo un evento, un accidente móvil, colisión moto, objeto fijo. Entonces podemos observar una asimetría de su fascie, donde a su lado derecho podemos ver como un descenso y una endotropia del globo ocular derecho. ¿Esto a qué se debe? Básicamente se debe a que su paredes orbitarias, tanto del techo, paredes lateral, interna y piso orbitario, es inestable. Por ende, el globo ocular puede descender un poco y si alguna de esas fracturas de las paredes orbitarias hace un atrapamiento muscular, puede haber un pinzamiento y causar alguna alteración al movimiento ocular. Ok, continuando aquí. A la biomicroscopía, ¿qué podemos observar? Entiendo que a nivel oftalmológico necesitamos de equipos modernos, sin embargo, existen linternas portátiles que pueden contener algunas de las luces que podemos utilizar o los oftalmoscopios directos, como por ejemplo pueden tener filtros de verde neritra y azul cobalto. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar con una coloración especial, que sería la fluoresceína. Por ejemplo, en este caso, esta paciente pediátrica que tuvo una quemadura térmica, perdón, donde, ¿qué visualizamos? Colocamos fluoresceína y con el reflejo o el filtro azul cobalto del oftalmoscopio, podemos observar cómo la superficie ocular que está desepitelizada y hay exposición del colágeno capta perfectamente la fluoresceína y podemos observar una desepitelización corneal. ¿Okay? Es importante en los pacientes con quemaduras térmicas visualizar o valorar lo que serían los fornix, recordando que el fornix es como la parte interna y profunda de lo que sería la conjuntiva o la unión de la conjuntiva vulvar con la conjuntiva tarsal. Es importante visualizar eso para evitar lo que sería el simblefa. ¿Ok? En la conjuntiva vamos a observar si hay alguna alteración, como por ejemplo podemos presentar hipofagma, que serían las hemorragias subconjuntivales, como podemos visualizarlo en esta imagen, posterior a un traumatismo. ¿Ok? Si hay alguna laceración o algo. Visualizamos la córnea a ver cómo está, si está indemne o hay una desepitelización, un cuerpo extraño o una herida corneal propiamente dicha, donde puede haber prolaxo de la uvea. En este caso podemos observar, estas son imágenes adquiridas o tomadas en nuestro servicio de oftalmología por nuestros residentes cuando están de guardia, donde podemos observar, casualmente este paciente llegó a una de mis semanas de guardia, donde podemos observar una línea, ¿ok? De, donde hay una línea que hay una herida, eh, que fue un compromiso tanto corneal como escleral, más prolaxo uveal. Este paciente tenía aproximadamente del traumatismo 21 días de evolución, es un paciente adulto, pero que fue tratado en nuestra institución lejana a nuestro hospital y él tuvo un traumatismo con un
trabajo de agricultura. Y entonces él tuvo su herida y tuvo su prolapso del iris, ¿ok? En la cámara anterior tenemos que diferenciar si hay la presencia de sangre, que sería un ifema o que es una presencia de sangrado a nivel de la cámara anterior, que está por los glóbulos rojos, como podemos observar en esta imagen. En esta es importante observar eso para las medidas. Por ejemplo, un trauma ocular cerrado contuso, como lo podemos observar en esta imagen, que fue posterior a un trauma directo con una pelota de béisbol, podemos observar lo que sería un nivel de ifema aproximadamente de un 40%. ¿Y qué podemos hacer? Valoramos agudeza visual y recomendamos el uso de esteroides tópicos más una posición de 45 grados aproximadamente al momento de dormir o acostarse para evitar que estos glóbulos rojos, si estamos en 90 grados, se alojen en lo que sería el limbo esclerocorneal a nivel de la malla trabecular, el canal de Schelem. Me lo pueden obstruir y me pueden aumentar lo que sería la presión intraocular, ¿ok? Esto en la parte inferior podemos observar el mismo paciente que varios días de tratamiento tópico podemos observar la reabsorción de lo que sería el IFE. Es importante también observar del cristalino, a ver si podemos apreciar una catarata del mismo postraumática o una subluxación del cristalino, ya sea a cámara anterior. En el fondo de ojo, ¿qué podemos observar? Podemos, posterior a un traumatismo directo, sea contuso, abierto, un desprendimiento de retina, como podemos observar en este paciente masculino de 11 años de edad, quien en este tipo de casos, él presentó un desprendimiento de retina posterior a una infección ocular por toxocara. Entonces, si podemos observar bajo una midriasis farmacológica, ¿cómo se ve el desprendimiento de retina? Aquí se pueden observar claramente los vasos sanguíneos de la misma. En este tipo de paciente, en este caso, en esta imagen, podemos observar un edema de Berlín, que es característico de esos tipos de traumatismos oculares contusos, como por ejemplo un paciente que esté jugando béisbol y la pelota cae directamente sobre el globo ocular, podemos observar un edema de Berlín asociado a lo que sería hemorragias. También es importante descartar un hemovitrio, el desprendimiento coroideo, un cuerpo extraño intraocular, lo que sería en un trauma ocular abierto, sea perforante o penetrante. Es importante ver lo que sería la contusión retiniana, que podemos observar, como mencioné anteriormente, lo que es un trauma ocular contuso, o en el shaky baby. Es muy característico que el servicio de pediatría, por lo menos en nuestro hospital, nos pidan valoración ante la sospecha de un shaking baby, donde podemos observar múltiples hemorragias a nivel retiniano. Así como pueden ocurrir hemorragias a nivel cerebrales, también pueden ocurrir hemorragias a nivel de la retina. Ahora, ya que mencionamos todo esto, ¿qué debemos hacer? Primer paso, igual que nos enseñan en cualquier área de la medicina, mantener la calma. En especial en esta área, recordar que son pacientes pediátricos. Por el dolor, el miedo, ellos pueden sentirse un poco limitados a colaborar. Debemos interrogar bien al representantes o pacientes, como lo he mencionado varias veces, interrogar al paciente si es un paciente pediátrico verbal para ver cómo coinciden, si tanto el interrogatorio de los padres o representantes como el interrogatorio del paciente. Es importantísimo recordar que ante traumas oculares abiertos no debemos manipular. Debemos llamar inmediatamente al servicio de oftalmología. Ante traumas cerrados contusos, donde solamente tenemos un aumento de volumen a nivel de la región palpebral, pero el globo ocular se mantiene abierto, se mantiene cerrado, perdón, tenemos que medir primero o indicar analgésico vía oral. Si es posible, valorar lo que sería la agudeza visual si el paciente tiene una apertura palpebral espontánea. Mayormente estos tipos de pacientes, por lo menos en esta chiquilla de 3 años de edad, ella pues temerosa ante el contacto directo con nosotros,
dificulta un poco lo que sería la agudeza visual. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Pues indicamos tratamiento tópico con crioterapia y nos facilitamos en este caso de un ungüento que tenga algún esteroide tópico que pueda beneficiar lo que sería la desinflamación. Esta paciente en su control podemos ver que ya hay una apertura o palpebral espontánea, persiste la equimosis, pero aquí en este caso el paciente puede colaborarnos para hacer lo que sería la agudeza visual. Y una vez indicado el tratamiento, ustedes cómodamente pueden referir al oftalmólogo. Ahora, entre los traumas palpebrales, ¿qué vamos a hacer? Analgesia vía oral. Vamos a explorar y vamos a determinar la etiología mientras preguntamos a mamá, papá, la abuela, el abuelo, la tía o el tío y al paciente si es pediátrico o verbal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si fue una mordedura canina, si fue con un objeto eh, puntiagudo, alguna rama, un cuchillo. ¿Ok? Es súper importante tener eso para nosotros poder actuar. Vamos a explorar la herida, si es su espesor, si es parcial o completo, si hay presencia de alteración o compromiso de la vía lacrimal y del borde libre. Vamos a ayudarla a valorar la agudeza visual y el estado del globo ocular si es necesario. Si son heridas superficiales, como por ejemplo esta que vemos acá, podemos rafiar las heridas con Prolene 6.0 o 7.0. Es recomendable no usar seda. Vamos a indicar un ungüento oftálmico asociado a algún tipo de antibiótico, más esteroides, como por ejemplo la tobramicina más dexametasona, donde vamos a aplicar localmente 3 veces al día, es decir, cada 8 horas. Esto nos va a ayudar, nos va a cubrir lo que sería el antimicrobiano y el esteroide para ayudar a desinflamar. ¿Ok? Si es una herida palpebral donde hay mayor compromiso, tanto un espesor completo de lo que sería el párpado más compromiso al borde libre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A llamar inmediatamente al oftalmólogo, porque él va a entrar a quirófano y va a poder resolver a través del microscopio y de las suturas adecuadas, donde podamos tener mejor visualización de las estructuras, poder rafiar una herida anfractuosa y poder terminar en una restauración y tratar de quedar lo más anatómico posible para que permita que los párpados cumplan su función. Ante las quemaduras térmicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a un manejo dependiendo de la extensión de la quemadura. En primera instancia, manejo por cuidados especiales de pediatría. Valorar agudeza visual y apertura palpebral, si es posible. Antibiótico tópico de amplio espectro cada 4 horas. Lubricante ocular, preferiblemente gel oftálmico, 4, 5, 6 veces al día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar el simbléfaro. El simbléfaro es como esa unión de la conjuntiva tarsal, que es la que recubre la parte interna del párpado, con la conjuntiva lumbar. Entonces es importante siempre chequear estos pacientes. Un paciente como esta chiquilla que tiene una quemadura extensa y había quemadura a nivel de los párpados, pues también podemos llamar al servicio de cirugía pediátrica o en su caso, en el caso de ustedes en el hospital, el que se encarga de tratar de las quemaduras. ¿Ok? Y nosotros como la parte profiláctica a nivel ocular, pues siempre mantener la lubricación. Es muy importante, ¿ok? Si podemos observar esta nena abajo después de varias curas quirúrgicas y el tratamiento oftálmico, miren cómo tienen su apertura palpebral espontánea. Y aquí hubo recuperación significativa. Ante las quemaduras químicas, ¿qué hacer? Vamos a interrogar qué tipo de químico. ¿Por qué? Por lo que le mencioné anteriormente. Tenemos que clasificar si es una quemadura por álcali o una quemadura por ácido, porque eso nos va a hablar de lo que sería el pronóstico visual del paciente. Independientemente sea quemadura por álcali o por ácido, siempre tenemos que preguntar si el paciente se irrigó o se realizó algún lavado ocular, con qué y cuánto tiempo.
crítico. Nosotros en la emergencia, si el paciente acude inmediatamente posterior a accidente ocular, debemos lavar abundantemente la superficie ocular con lo que sería solución aproximadamente de unos 3000 cc, es lo que describe la literatura, en especial si es por álcali. ¿Qué es importante? Siempre le debemos lavar lo que serían los fondos de saco o los fornix, porque ahí se puede depositar lo que sería el químico. Por lo menos siempre pedimos al paciente que mire hacia arriba, bajamos el párpado inferior, lavamos abundantemente y en el párpado superior también. Por ejemplo, un paciente que haya recibido alguna quemadura química puede producir esta despeptilización importantísima, ¿ok? Que la podemos observar sin el filtro de azul cobalto, pero vemos que pigmenta muy bien con la fluoresceína, ¿ok? ¿Cómo podemos pasar a este tipo de pacientes que también tuvo una quemadura, pero han mejorado progresivamente con el tratamiento oportuno? Y vemos cómo hay esa disminución de lo que sería esa desepitelización conjuntival y corneal. Entonces, les llega este tipo de pacientes, tienen que interconsultar urgentemente a oftalmología, mientras ustedes van indicando o lavando la superficie ocular para evitar la perforación corneal y el simplefa. En el trauma ocular abierto, ¿qué vamos a hacer? El trauma ocular abierto. Primero que nada, interrogar cómo fue el trauma, qué tipo. O sea, si fue un objeto metálico, un objeto vegetal, si fue posterior a un evento contuso. ¿Para qué? Para nosotros poder establecer ese diagrama de tratamiento que vamos a realizar y el tipo de manejo de tratamiento tópico y sistémico, ¿ok? Vamos a explorar los anexos oculares, si hay compromiso también palpebral, ¿ok? O es netamente la superficie ocular. Vamos a medir lo que sería la agudeza visual en caso tal de que sea probable. Vamos a visualizar levantando siempre los párpados, apoyándonos en lo que sería la superficie ósea y vamos a visualizar o identificar si hay prolapso de uvea o no, como en este caso, que sería un paciente con un trauma ocular abierto, complicado, con herida corneoescleral, más prolapso uveal, que en este caso sería una parte del iris. Tenemos que preguntar también, o es muy importante saber en qué momento o hace cuántas horas tiene el evento, para nosotros saber si podemos reposicionar la uvea o debemos cortarla. Importantísimo, por favor, si tenemos un objeto o un cuerpo extraño alojado en el globo ocular, no debemos manipularlo y debemos interconsultar de forma urgente lo que sería servicio de oftalmología. ¿Por qué? Porque la mayoría o en su totalidad estos traumas ocular abiertos tienen que tener un manejo quirúrgico en un área, ¿ok? Y como por ser pacientes pediátricos debemos o ameritamos una sedación o una anestesia general. Para este tipo de pacientes, más que explorar y revisar, tenemos que canalizarlo muy bien para evitar complicaciones y llamar de forma urgente al servicio de oftalmología. Importante el manejo de analgesia más antibiótico terapia. Exámenes complementarios. Es muy importante saber en qué momento vamos a pedir una tomografía, una rayos X de órbita, una tomografía de órbita o una resonancia magnética. Recordemos que si tenemos la sospecha de un cuerpo extraño intraocular o intraorbitario metálico, una radiografía nos puede dar esa orientación. Una TAC de órbita nos puede hablar sobre las fracturas de las paredes orbitarias, como podemos evidenciar aquí que el piso de la órbita hay fractura de la misma, por ende el globo ocular puede presentar un descenso, además de un atrapamiento muscular. Pero podemos pedir también en reconstrucción 3D, donde podemos observar en este paciente, evidentemente es un paciente adulto, pero tenía esta imagen y quería colocársela. Este es un paciente también que llegó a nuestro hospital, donde podemos observar que toda su parte derecha hay hundimiento del frontal, hay fractura de lo que sería la pared lateral y el piso de la órbita, además del techo. Y entonces es importante para nosotros saber eso. Pedimos también una resonancia magnética cuando tenemos esa sospecha de algún atrapamiento muscular.
puede llegar un paciente con un politraumatismo y vemos que hay una desviación tanto en la parte interna como en la externa, una limitación para la elevación o depresión del globo ocular, pedimos una resonancia magnética importante que sea de órbita y con supresión grasa, donde podemos observar algunas de las estructuras periocular y intraorbitaria, como sería los músculos extraoculares, y podemos observar lo que será la anatomía del globo ocular para ver si hay alguna perforación del mismo o no. También nos podemos ayudar el ultrasonido ocular, pero es importante tener en consideración en qué momento los vamos a indicar o solicitar. Si tenemos un trauma ocular abierto, no podemos solicitar un ultrasonido ocular, porque al momento de nosotros hacer el ultrasonido, la ecografía, el transductor se tiene que apoyar sobre la superficie o el párpado cerrado sobre el globo ocular, y esto me puede deprimir más y hacer que prolaxe más el contenido del globo ocular. Pero podemos pedirlo ante un traumatismo ocular cerrado contuso donde sospechemos un desprendimiento de retina o un hemovitrio y es necesario para diagnosticar este tipo de imagen. Como podemos observar en esta donde visualizamos una ecografía modo AB, eh, donde visualizamos un desprendimiento de retina en embudo, que si podemos ver aquí vemos el desprendimiento de retina que se acopla a nivel del nervio óptico, y pues aquí sospechamos o diagnosticamos lo que sería un desprendimiento de retina. Podemos ver si hay una presencia de hemovitrio también. Esto es importante, pedir estos exámenes complementarios para poder nosotros terminar de armar nuestros esquemas para el manejo y conducta. Aquí les traigo un algoritmo donde podemos observar lo que sería el traumatismo ocular. El paciente llega a la emergencia o consulta por un trauma ocular. Entonces nosotros tenemos que poder visualizar si existe un defecto de espesor completo en la pared ocular. Si no lo observamos, sabemos automáticamente que hay un trauma ocular cerrado contuso. Entonces podemos encontrar algún tipo de una herida, espesor parcial a nivel de la pared del globo ocular. Si no lo encontramos, sería una contusión ocular netamente. Ahora, si hay un defecto de este espesor parcial del globo ocular, siendo córnea o esclera, si hay un espesor, entonces podemos hablar de lo que sería la laceración laminar. Ahora, en caso tal de que presentemos un trauma ocular donde hay un defecto del espesor completo de la pared ocular, podemos hablar de lo que sería un trauma ocular abierto. Entonces, tenemos que ver si es a nivel de un objeto romo, puede producir un estallido o una ruptura del globo ocular, o si es a través de un objeto punzante, ortopunzante, donde puede haber una laceración ocular completa, que puede ser una penetración ocular donde tiene una misma puerta de entrada y salida, una perforación ocular donde hay un orificio de entrada y un orificio distinto de salida, o puede estar acompañado de un trauma ocular abierto con un cuerpo extraño intraocular. Este algoritmo también resume básicamente lo que serían las verdaderas urgencias oftalmológicas, desglosándolas como por parte estructural de lo que sería a nivel oftalmológico. Vamos a visualizar si hay una alteración a nivel de los párpados, si hay una equimosis, si hay una herida, si es el párpado superior, si compromete qué tipo o qué tan profundo puede comprometer, si la herida es del borde palpebral, de la zona interna, si había compromiso del conducto lagrimal. Si es la conjuntiva de la córnea, ver si hay una hemorragia subconjuntival o hipofagma, si hay una erosión superficial, si está alojado algún cuerpo extraño, si hay una quemadura química, ¿ok? Ya sea por álcali o ácidos, ¿ok? Estos son urgencias oftalmológicas. Si hay una alteración del IGA, el cuerpo ciliar puede producir lo que sería un bifema. Si el cristalino puede tener una luxación o subluxación misma
del cristalino, es una urgencia oftalmológica. Y si vamos a lo que sería el polo posterior, a nivel del vitrio, retina y coroides, si vemos una hemorragia, si hay un desprendimiento coroideo retiniano o una rotura de coroides. A nivel del nervio óptico, si vemos alguna alteración en la coloración de los mismos, podemos sospechar de una neuropatía traumática o una avulsión del nervio óptico. Si hay una perforación ocular, directamente es una urgencia que debe ser eh, llevado a mesa operatoria en la brevedad posible, igual que una fractura orbitaria, y ver si hay algún compromiso, pinzamiento, lo que sería alguna de las estructuras de los músculos extraoculares. ¿Ok? Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos mencionar que muchos de los accidentes oculares pediátricos se pueden evitar si nos aseguremos en el hogar, en la cocina, en la escuela, de alejar aquellos productos químicos que me puedan causar alguna alteración, una quemadura a nivel de la superficie ocular o del área ocular. Debemos alejar siempre esos objetos cortopunzantes, aquellos objetos que se pueden, como por ejemplo algún recuerdito, alguna figura o algún adorno que sea de cerámica o de vidrio, que se pueda partir y esté al alcance, se pueda quebrar y esté al alcance del paciente pediátrico, ¿ok? El primer contacto, esto es súper importante, el primer contacto del paciente suele ser con el pediatra, no con el oftalmólogo. Ustedes reciben a nuestros pacientitos y valoran y nos llaman. Entonces es importante que ustedes se lleven cómo valorar un paciente a nivel oftalmológico para que ustedes puedan solicitar o describir adecuadamente lo que presenta el paciente y nosotros poder acudir de forma inmediata a valorar. Realizar una adecuada valoración contribuye a disminuir en secuelas. Hay que valorar muy bien los movimientos oculares, la apertura palpebral, las pupilas, cómo están, porque si no, se nos pasa algo por alto, podemos comprometer la visión de ese paciente. Recordad que la maduración visual se alcanza a los 8 a los 10 años. Esto es importante porque lo que mencioné anteriormente, si nosotros tenemos un traumatismo ocular en el periodo de maduración ocular en el paciente pediátrico, podemos generar lo que sería una ambliopía, recordando que el término de ambliopía es la disminución unilateral o bilateral poco frecuente de la mejor agudeza visual corregida, que no se atribuye a ninguna lesión o alguna normalidad de las estructuras oculares o de la vía visual. Además, no solo es evitar la miopía, sino es evitar la pérdida del globo ocular, porque esto va a hacer de nuestros pacientes unos niños con una salud visual adecuada, una salud psicológica adecuada que se puede reincorporar a sus actividades académicas. ¿Y esto qué nos va a generar a nosotros? Un adulto sano, un adulto con siempre esa confianza para poder llegar a un contacto social y a una experiencia laboral confortable. Muchas gracias de verdad por esa invitación a la participación de este curso intensivo de las urgencias en pacientes pediátricos. Ok, aquí me encuentro yo con una nena que es de una zona alejada de la ciudad de Mérida, donde ella tenía una alteración que era un nebus conjuntival y pues logramos realizar lo que sería la exéresis del mismo y la toma de la biopsia. Y es una nena cuya madre es súper agradecida por nuestra colaboración. Entonces siempre tenemos que valorar el paciente pediátrico de buena manera, estar siempre ubicados a nivel de él. Yo en ningún momento a mis pacientes pediátricos me levanto y le hablo por encima de ellos para que no me tengan miedo. De hecho, utilizo batas de color para evitar esa confrontación del efecto de la bata blanca y que tengan temor. Esta nena está muy agradecida igual que su mami,
y pues estaban encantados de la vida de tomarse una fotografía conmigo. Y bueno, espero que esta charla haya sido amena para ustedes y beneficiosa para su formación. Muchas gracias.